Sanguinos, bienvenido a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema Roma, de la República al Imperio. La República Romana. La monarquía romana llegó a su fin después de la expulsión del último rey etrusco, instaurándose la República como nuevo régimen político. Esta forma de gobierno se mantuvo desde el 509 a.C. hasta el 29 a.C., cuando Octavio se coronó como emperador, con el nombre de Augusto. El periodo de la República Romana se caracterizó por la política expansionista, por la cual Roma conquistó territorios en Europa, Asia y África, el mantenimiento de un ejército regular, el fortalecimiento de sus instituciones políticas, la difusión también de la cultura helénica, la lucha de clanes entre patricios y plebeyos y las rivalidades entre caudillos por el poder. Las instituciones políticas durante la República: se encontraban los cónsules. El rey romano fue sustituido por 2 cónsules elegidos entre los patricios. Se les elegía solo por un año y ninguno podía tomar decisiones sin la conformidad del otro. Se encargaron de la dirección en tiempos de paz y guerra, la consulta de los dioses, la convocatoria del Senado y de la Asamblea Centurial, así como la administración de justicia. Debían dar cuenta de su gobierno ante la Asamblea. El Senado constituía el poder dominante de la República, ya que era depositario del tesoro del Estado y estaba encargado de tomar las decisiones de política exterior. También deliberaba sobre leyes, proponía candidatos para los cargos públicos e intervenía en casi todos los ámbitos de la vida política. Las asambleas, llamadas también comicios, que a su vez se clasificaban en asamblea curial, centurial y tribal. La asamblea curial reunía a patricios que comprendían alrededor de 30 curias. En cada una de ellas se votaba por cabeza para obtener una opinión consensuada. La asamblea centurial era la reunión de ciudadanos que, encargados de la elección de los cónsules, cada grupo de 100 emitía un voto. Se reunían en el campo de Marte bajo la presidencia de los cónsules y dictaban leyes. La asamblea tribal era la reunión de la plebe agrupada en tribus. Sus acuerdos, llamados plebiscitos, tenían fuerza de ley. También nombraban a los tribunos de la plebe. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y encontramos ahí el Imperio Romano. A fines del siglo I a.C., la expansión de la República fortaleció el poder de los líderes militares. Estos se agruparon en triunviratos, alianzas de 3 líderes con el fin de consolidar el poder de la República. El primer triunvirato estuvo integrado por Julio César, Pompeyo y Craso. El segundo lo conformaron Marco Antonio, Octavio y Lépido. Las rivalidades disolvieron la alianza y Octavio tomó el poder en Roma. En el año 31 a.C., Octavio se proclamó Augusto y emperador de Roma. Muy bien, entonces ya la última etapa de la República se caracteriza por el gobierno de 3 generales romanos. En este caso, el primer triunvirato lo conforma Julio César, Pompeyo y Craso. Esos 3 van a entrar posteriormente en guerra y del cual sale triunfando Julio César, el cual se va a proclamar como dictador en Roma. Bueno, los enemigos de Julio César luego le darán muerte y luego, después de su muerte, se forma un segundo triunvirato conformado por Marco Antonio, Octavio y Lépido. Estos 3 generales también van a entrar en conflicto, en guerra, y finalmente quien se impone es Octavio, que precisamente era sobrino de Julio César. Y Octavio decide dar fin a la República y dar paso al imperio. Entonces Octavio asume justamente la corona como primer emperador y decide cambiar su nombre por el de Augusto. Muy bien, durante el imperio, el emperador concentró todo el poder político en su persona, aunque mantuvo el Senado y algunas instituciones republicanas. El emperador podía elegir funcionarios para la administración de Roma,
que dependía directamente de su mandato. La sociedad romana. Roma estaba dividida en dos grandes grupos, hombres libres y esclavos. Los hombres libres eran ciudadanos o extranjeros. Los ciudadanos poseían derechos políticos al sufragio y a ser elegidos para ejercer cargos públicos y también derechos civiles al matrimonio, la propiedad y al comercio. A los extranjeros se les permitía vivir en Roma, pero no tenían derechos civiles ni políticos. Por otro lado, los esclavos carecían de libertad. Los ciudadanos estuvieron divididos en dos grupos, patricios y plebeyos. Los patricios eran descendientes de los antiguos romanos y constituían la aristocracia por lazos de sangre. Los plebeyos eran mayoría dentro de la población en Roma y procedían de pueblos sometidos y de la inmigración. La situación de los plebeyos cambió luego de su participación militar en las guerras de expansión romana, alcanzando la igualdad con los patricios en lo referente a los derechos civiles. En cuanto a la religión romana estuvo influenciada por la griega. Era politeísta y antropomórfica, o sea, tenía una amplia gama de dioses y eran representados de forma humana y se relacionaban con los fenómenos naturales y las actividades humanas. Del pastoreo a la agricultura. Desde sus orígenes los romanos conocían la agricultura, pero sus principales actividades económicas fueron el pastoreo y la crianza de ganado ovino, o sea, la crianza de ovejas. Los intercambios se realizaban con ganado. Sin embargo, el pastoreo no fue suficiente para la economía romana y se incursionó en la agricultura. La agricultura trajo para el Imperio Romano una nueva estructura, la familia con propiedad individual sobre sus cultivos. Surgieron entonces haciendas dedicadas al cultivo de la oliva, la vid y los cereales, y se inició el desarrollo del comercio agrícola libre, hecho que transformó la economía romana. Avanzamos ahora al siguiente tema de nuestro texto, que lleva por título Roma, arte y decadencia. Expresiones artísticas en Roma. Las primeras manifestaciones del arte en Roma surgieron bajo la influencia del arte etrusco y fueron contagiadas por el arte griego. El arte romano ha sido catalogado como propagandístico, o sea, estaba al servicio del gobierno, funcional y práctico, como también colosal, por las enormes dimensiones de sus construcciones y de gran belleza. Por ejemplo, en arquitectura, la rama artística característica de los romanos fue justamente la clasificación de dos tipos de arquitectura. La arquitectura civil, donde destacan obras como calzadas, puentes o viaductos, ¿no? Es decir, construcciones para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y también está la arquitectura religiosa. Su construcción más significativa van a ser justamente los templos. Esta arquitectura romana va a mezclar su propio estilo con los estilos de otras culturas. En cuanto a la escultura, las esculturas romanas fueron por mucho tiempo copias en serie de las esculturas griegas. No eran consideradas piezas artísticas, sino más reproducciones de un tipo de escultura con una función específica. Una característica de la arquitectura romana es su función narrativa, descriptiva o conmemorativa. En cuanto a la pintura, se distinguen dos estilos en la pintura romana: el neoático, con temas mitológicos y epopeyas, cuidando la forma humana, y el helenístico alejandrino, con temas de paisajes rurales y marítimos. Y en cuanto al mosaico, era la técnica artística desarrollada en Roma para la decoración de paredes y pavimentos. La temática era variada e incluía escenas de personajes religiosos e históricos que se utilizaron para decorar templos y palacios. Se ha determinado dos estilos diferenciados según el material utilizado: teselas o piedras pequeñas y losetas. Pasamos a la siguiente página del texto y aquí vamos a encontrar lo siguiente: el cristianismo. Surgió a principios del siglo I después de Cristo en la provincia de Judea.
Con el fin de controlar la provincia, los romanos nombraron reyes para garantizar la paz. Sin embargo, la tensión se agravó por la resistencia del pueblo judío a la dominación romana. En ese contexto surgió la figura de Jesús de Nazaret, quien comenzó a predicar entre el pueblo judío. Su mensaje se basó en la tradición religiosa judía, pero tenía algunas ideas nuevas que atraían a los pobres. Jesús anunció la llegada del reino prometido de Dios por medio del arrepentimiento y la renovación espiritual, el rechazo de las cosas terrenales y el amor a Dios y al prójimo. La religión oficial de Roma, tras la muerte de Jesús en el año 33 después de Cristo, sus discípulos, como es el caso de Pedro, va a ser el fundador justamente de la iglesia de los fieles judíos en la ciudad de Jerusalén. La predicación de Pablo de Tarso favoreció la expansión del cristianismo, que se convirtieron, en todo caso, en perseguidos de los romanos. La persecución cristiana culminó en el siglo IV, o sea, estamos hablando de los años 300, ¿no? Gracias al edicto de Milán emitido por el emperador Constantino, que concedió la libertad de culto y devolvió los bienes confiscados. Los cristianos organizaron su iglesia en parroquias y agrupadas en diócesis, cada diócesis a cargo de un obispo. El obispo de Roma cobró importancia religiosa y política, convirtiéndose en papa. Roma, por su parte, fue declarada el centro del cristianismo. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio declaró al cristianismo católico religión oficial del Imperio Romano y prohibió la práctica de cualquier otra religión en el territorio romano. La decadencia de Roma. Para el siglo III después de Cristo, estamos hablando de los años 200 después de Cristo, el Imperio Romano inició su lenta decadencia. Las principales causas del inicio del fin fueron los problemas sobre la sucesión del emperador, la complicada administración del imperio y el poder de los militares que se rebelaron contra el poder imperial. La división del imperio. En el 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en una tetrarquía, es decir, un gobierno de 4 gobernantes, pero fue Constantino quien logró la reunificación. En el 395 después de Cristo, Teodosio dividió el imperio romano entre sus hijos, Honorio y Arcadio. Al primero, a Honorio, le cedió la parte occidental con su capital en Roma, y al segundo, o sea Arcadio, le cedió la parte oriental, cuya capital era Constantinopla. Las invasiones bárbaras. El Imperio Romano de Occidente fue invadido por los bárbaros en el año 476 después de Cristo. De esta forma, Roma fue sustituida por una serie de reinos como los ostrogodos en Italia, los francos en el norte de Francia, los visigodos en España y al sur de Francia, y los vándalos en el norte de África. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando fue conquistado por los turcos otomanos. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.